Hermanitos, vamos al tema de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la honra. ¿A cuánto les gusta honrar a Dios? ¿A cuánto les gusta honrar a Dios? ¿Y a cuánto les gusta ser honrados? ¿Verdad? Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12, en el verso 28 al verso 30. Marcos capítulo 12, verso 28 al verso 30. Leemos bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Diga conmigo: Señor, habla mi vida a través de la palabra. Diga conmigo: Señor, gracias. Bendice mi vida en esta noche a través de su palabra. Amén y amén. Mi hermano, tome asiento y regálenle una ofrenda y aplauso de palmas al Señor. Dice la palabra que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dijo, respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Diga conmigo: oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón. Y con toda, y con toda, y con todas. Este es el primer mandamiento. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: en esta noche vamos a aprender a honrar a Dios. Esto es muy importante, amada iglesia. Y antes de ir a la palabra, yo quiero que usted honre a Dios prestando atención. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Honrar a Dios en la vida espiritual significa amarle. ¿Significa qué? Amarle. Y la palabra decía: con todo, con toda, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios significa amarle por el bien o por el mal que nos pase. Diga gloria a Dios. Entonces, honrar a Dios en la vida espiritual significa amarle, obedecerle y darle la máxima estima a través de la adoración, el reconocimiento de su soberanía y la alineación de nuestra voluntad con la suya. Alinear la voluntad mía con la voluntad de Dios. Dígame: alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo: buena, agradable. ¿Y cuál es la otra? Perfecta, ¿verdad? Entonces, alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y dice esto, amados hermanos, gloria a Dios:
Esto es muy importante, es obedecerle. Cuando nosotros decimos honrar a Dios, debemos obedecerle. Sencillo, obedecerle y darle máxima estima. ¿Qué significa máxima? O sea, nosotros debemos de estimar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es omnipotente. ¿Qué más? Omnisciente. ¿Qué más? Omnipresente. ¿Qué más? Que Dios es ¿qué? Soberano. ¿Y qué más dice la Biblia? Mutable. Entonces quiere decir que Dios, por encima de todas las cosas, nosotros le debemos de dar la máxima reverencia. Hasta para estar sentados en un culto, mi hermano, debemos de ser muy cuidadosos. En un culto uno no puede estar para allá y para acá. Entonces no estamos dando la reverencia a Dios. Cuando nosotros vamos a una reunión, un ejemplo, que nos invite el gobernador de la ciudad de Valledupar, ¿qué cree? Vamos a una reunión, ¿verdad? Y por lo menos nosotros debemos de ir muy bien vestidos, ¿verdad? Porque va a estar el gobernador, la máxima autoridad del departamento. Y por muy humilde que nosotros seamos, créame que por lo menos mandamos a embolar los zapatos, ¿cierto? Porque no queremos ir allí de cualquier manera. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a honrar a aquel que por encima de todas las cosas gobierna. Dígalo de a Dios. Y se ve tan molesto lo que voy a decir, pero muchas veces uno está predicando y hay gente comiendo chicle en un púlpito. Y se ve mal. Eso se ve feo. Uno está predicando y la gente está conversando en un púlpito. No se le está dando honra a Dios. Entonces, a través de la adoración, el reconocimiento de su soberanía, diga conmigo, Dios es soberano, y la alineación de vuestra voluntad con la suya, esto se manifiesta en la vida diaria al entregarle lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestro tiempo. ¿Será que honramos a Dios cuando nosotros le decimos si me queda tiempo? No, porque deberíamos sacar el tiempo para Dios. No es que si me queda, no. Lo más indicado sería que yo saco el tiempo. Si saco el tiempo para ir a la cita médica, si saco el tiempo para ir al supermercado, si saco el tiempo para ir a una reunión al colegio de mis hijos, si saco el tiempo para atender una visita, si saco el tiempo para descansar, entonces yo también debo de honrar a Dios con el tiempo. Y felicito públicamente a aquellos que se están levantando todos los días a honrar a Dios. Oiga, qué sacrificio. Esto es también honrar a Dios. O sea, están sacando tiempo a la oración. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Esto se manifiesta en la vida diaria, entregándole lo mejor de nuestro tiempo, talentos y bienes. Mire, hermano, hasta para cantarle al Señor lo debemos de hacer ¿con qué? Con reverencia. Lo debemos de hacer con gozo, con alegría, ¿cierto? Porque uno muchas veces escucha a alguien que está por allá cantando una canción secular, oiga, y le pone ganas. Pero nosotros a veces no queremos ni abrir la boca para adorar a Dios. Esto es importante, con lo mejor del tiempo, pero también con nuestros talentos. ¿Cuáles son nuestros talentos? Un ejemplo, la voz para adorar a Dios, las palmas, una capacidad para tocar un instrumento, que lo hagamos con mucha alegría. Y bienes, honrar a Dios también con nuestros bienes. Diga gloria a Dios. Aquel que Dios le ha dado, que Dios le ha bendecido, Dios le ha honrado.
¿verdad? Entonces, cuando va a sacar un ejemplo, cuando va a coger unos frutos o va a cosechar unos frutos, los mejores frutos los va a ofrecer como que, como ofrenda de primicia. No va a traer los más pequeños ni los que están dañados. No, él dice: voy a honrar hoy a Dios con las primicias. ¿Y qué saca? Los mejores. Por allá en el pueblo, usted sabe que la religión católica aplica todos los años una fecha especial. Y entonces ellos ese día especial llevan los mejores aguacates, las matas de yuca más hermosas, los plátanos, los pollos más grandes, los pavos más grandes, los más hermosos, y todo lo llevan en vara. Porque ellos dicen: estas son las primicias. Créanme, aún sin tener conocimiento, lo hacen para Dios. ¿Cuánto más nosotros? Díganlo a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo honrar a Dios? Salmo 24, 3 al 6. Salmo 24, versos 3 al 6. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro. Ajá. El que no ha elevado su alma a cosas que vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Dice: ¿quién subirá? En otra cita bíblica dice: ¿quién entrará? Amén. ¿Quién entrará a dónde? En su tabernáculo. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: con adoración y gratitud. Adoración y gratitud. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? Con adoración y gratitud. Honrar a Dios es adorarle y darle gracias por todo lo que es y todo lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Honrarle, adorarle por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios hace. La Biblia dice, por allá en el capítulo 2, que aún Job adoró a Dios en medio de ¿qué? En medio de la prueba. ¿Cierto? Dice la palabra en el libro de Job, el capítulo 2, dice que Dios adoró y glorificó a Dios aún con la prueba. ¿Qué dijo? Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea el bendito nombre del Señor. Y le dice a su esposa: si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué también no los males? Mira que Job aún honró a Dios con sus labios, también honró. Diga gloria a Dios. O sea, quiere decir que Job no se quejó de la situación que estaba viviendo. No le echó la culpa a Dios, ni le preguntó, ni le dijo: Señor, pero si yo siempre presento sacrificios, ofrendas todos los días, yo siempre diezmo, yo siempre hago esto otro, ¿y por qué me viene a mí? No. Él, mi hermano, no se atrevió a proferir ninguna palabra contra Dios. La Biblia dice que Dios, que Job adoró a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: honro a Dios con la obediencia. ¿Cuándo honramos a Dios? Cuando somos ¿qué? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 22. Uno que me lea con fuerte voz. El versículo 22 del capítulo 15 de Primera Samuel.
Samuel dijo: me complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la hermosura de los carneros. Amén. A Dios le agrada más la obediencia que ¿qué? Si usted mira, la Biblia dice que Saúl había levantado un altar, ¿verdad? Había llevado víctimas, porque Saúl pensó que eso le agradaba a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios le había dado una orden a Saúl. ¿Y cuál era la orden? ¿Cuál era? Borrar de la faz de la tierra a Amalek. No le había dicho otra cosa, no le había dado otra orden, ¿verdad? Y le dijo: no deje absolutamente nada con vida, ni niños, ni mujeres. Oiga, le dio la orden completa por la palabra: borrar a Amalek de la faz de la tierra. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey de Amalek, perdonó las vacas gordas, perdonó las ovejas, tomó lingotes de oro, tomó bastos babilónicos, y como si fuera poco, fue y levantó un altar. Saúl era rey y profeta, pero no era ¿qué? Sacerdote. ¿Quién era el sacerdote en ese entonces? Samuel. Y Samuel había dado una orden a Saúl de espera de 7 días. Y Saúl esperó los 7 días, pero al ver que no llegó Samuel, él se adelantó a ofrecer un sacrificio. Saúl no era sacerdote, Saúl era rey. Saúl había sido encomendado a borrar completamente a Amalek, no a levantar altares, no a ofrecer sacrificios. Y entonces Dios a través de Samuel le dice: ¿acaso se complace Dios en los sacrificios? No, pero Dios se complace en la obediencia. Si Saúl hubiese atendido lo que Dios le mandó, Dios más que feliz y contento con lo que le mandó y hizo. Solamente hagamos lo que Dios nos manda. Diga gloria a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Diga conmigo: con la obediencia. Esto es importante. Esto es importante, la obediencia hacia Dios. Con esto también se honra a Dios. Diga conmigo: con la humildad y el temor de Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Con la humildad y el temor a Dios. Isaías 57 dice: la obediencia es un acto de honra que vale más que sacrificios. Implica vivir de acuerdo con su voluntad y sus mandamientos. Ahora miremos Isaías. ¿Quién me lee, por favor, capítulo 57, verso 17? Isaías 57, verso 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le di, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Gloria a Dios. Dice en el verso 17 de Isaías 57: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Qué es lo que Dios ama al hombre? Diga conmigo: la humildad.
¿Y la rebeldía qué es? Lo contrario, ¿verdad? La rebeldía se puede representar en la ira, en el enojo, en la prepotencia, en el narcisismo que puede haber en nosotros. Diga gloria a Dios. ¿A dónde se glorifica a Dios? En los humildes. La misma Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca. Diga gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo bonito de ser humilde? Hallamos gracia delante de Dios. Y yo siempre explico, ser humilde no es ser pobre extremo, porque hay gente que compara, cree que ser humilde es llevar una pobreza extrema. Y voy a decir algo aquí que seguramente a usted le va a llamar la atención. Había una vez una hermanita que siempre iba a la iglesia y ella le había enseñado mal en base a la humildad, que ser humilde era no ponerse nada que llamara la atención. Pues ella iba a la iglesia con vestidos prácticamente viejos, iba con zapatos viejos, sucios, pero no sucedía así cuando uno la veía en algún otro lado, en alguna reunión. Entonces sí iba bien vestida, iba bien zapatada, a tal punto que tuve que hablar con ella y ella tenía un concepto errado de la humildad. Pastores que a mí me enseñaron que yo tenía que ser humilde, pero no dejada, pero no cochina. ¿Por qué? Porque una cosa es la humildad y otra cosa es ser dejado. Si alguno de los hermanos es humilde, pero uno va a la casa, su casa viene ordenadita, bien arregladita, bien limpiecita, eso no tiene que ver nada lo humilde con lo dejado, ¿verdad? Y Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero el altivo lo mira de lejos. Miren la Biblia, por allá en Crónicas, segunda de Crónicas, creo, capítulo 26, si no estoy mal, habla del rey Usías. Y dice la palabra que el rey Usías fue un hombre que gobernó su nación con mucha bendición, oiga, con mucho temor, con mucha reverencia. Pero dice que en los 2 últimos años, él lo gobernó 52 años, en los 2 últimos años, dice que un día el rey Usías se subió al altar y tomó el incensario para ofrecer incienso. Oiga, los sacerdotes se le acercaron y le dijeron: mira, rey, a usted no le es permitido. Y dice la palabra que el rey se llenó de ira, se enojó contra los sacerdotes. Y dice la palabra que el rey Usías murió con su cuerpo leproso. Mira, 52 años de buen gobierno, la nación prosperó. Dice la palabra que mientras Usías procuró buscar a Dios, su nación fue prosperada y fue bendecido su reino. Pero parece que por el tiempo él fue agarrando fama y el corazón del rey Usías se engordó. Entonces un día se atrevió con derecho ir y subirse allí al lugar del incensario y tomar incienso y presentar incienso. Y aunque el sacerdote se le acercaron ellos, le dijeron: oh rey, no está permitido, no lo haga. Dice la palabra que se enojó. Y al enojarse Usías, dice que vino lepra sobre su cuerpo y el cuerpo de Usías murió leproso. Mira la altivez. Era un buen rey, no se le quitaba nada, seguir siendo rey, podía gobernar como rey, nadie le había quitado el puesto, el rango de rey, pero se metió en el lugar equivocado. Y eso nos puede pasar a nosotros. Eso puede suceder con nosotros. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes cometen locuras? ¿Sí? Un ejemplo, hermanos que no son ni diáconos,
ni son presbíteros ungiendo con aceite. Sí, ungiendo con aceite para allá. ¿Por qué? Uno tiene que esperar el tiempo. Uno tiene que esperar el tiempo. Dios ha levantado a unos reyes, a otros sacerdotes, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Diga gloria a Dios. Diga conmigo, se honra a Dios con humildad. Es bonito, ¿verdad? Yo siempre digo que la llave para abrir uno cualquier puerta es la humildad. Mire, usted va a una oficina, puede ser que ya estén cerrando. Usted llega, buenos días señorita, mire qué pena, me cogió el tarde, me agarró un trancón, mire llegué tarde, yo necesito este documento, yo le agradezco que me colabore. Y créame que por la diplomacia y la decencia y la humildad suya, por mucho que esa persona no quisiera, va a decir, wow, todo el día los que pasaron por aquí, lo único que me hicieron fue enojar, pero mira, esta última persona vino y me alegró la tarde. ¿Por qué, hermano? Porque ser humilde no se nos quita nada. Buenos días, señor, buenos días, señorita. Uno en la iglesia tiene que ser humilde. El hecho de que uno sea pastor o sea el ministro de una iglesia, uno no tiene que ir por encima de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que respetar a los demás. Eso también es honrar. Mira, uno recibe honra cuando da honra, ¿verdad? Sí, cuando tú honras a otros, otros te honran a ti. Diga conmigo, con los bienes. ¿Cómo honramos a Dios? Con los bienes. ¿A dónde está esa palabra? Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Romanos. También podemos buscar en Romanos 17, 17, cuando hablamos de honra. Entonces, ¿qué dice la palabra en Proverbios 3, 9 al 10? Honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Y con las primicias de todos. Y serán llenos sus graneros con, y rebosarán sus lagares de mosto. Mire, mire, hermano, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos bendice. Sí, Dios nos bendice. Pero hay gente que cierra la mano. Y cuando se cierra la mano, ¿qué creen que se cierra? La ventana arriba. Ah, no, es que Pedro cerró la llave. No, ¿cuál Pedro? Yo no entiendo que arriba Pedro tenga una llave. No, es que Pedro cerró la llave. No, fui yo que la cerré por agarrado, por tacaño. Y por eso muchas veces viene el devorador. ¿Y qué pasa? Nos roba la bendición, recibimos la paga y no sabemos en qué se fue. Muchas veces no traemos lo que nos corresponde, nos enfermamos y pagamos 3 veces lo que teníamos que dar. Pero cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Oye, ¿cómo nos honra a Dios? Dice la Biblia que Dios había colocado alrededor de Job un cerco, un vallado. El mismo Satanás confiesa: ¿al caso no lo ha cercado y no ha bendecido toda obra de sus manos? El mismo Satanás le declaró a Dios que no le había podido tocar porque Dios lo tenía cercado y Dios había bendecido toda obra de sus manos. Cuando nosotros honramos a Dios con los bienes, Él nos va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la honra a Dios, la honra a Dios es muy importante, mi hermano. Yo decía que uno tiene que honrar a Dios hasta con el tiempo. Por eso yo siempre digo, a mí me enseñó un cura. Ahora me van a decir que soy religioso, pero yo tuve un tiempo, yo también fui ratón de iglesia, ¿no? Y entonces dijo el cura: Alirio, ¿qué hora es? Padre, son las 10.
Dios empieza a cantar. Vienen con alegría, Señor. Padre, no hay nadie. Digo, no, a la gente hay que enseñarle que la hora de la misa es a las 10, no a las 11. Y hasta hoy en día, yo tengo presente ese mensaje. Él dijo, Alirio, la hora de la misa es a las 10, no a las 11. Y no llegó nadie. Pase y lea usted las cartas. No, pero las cartas de la Biblia, no, las cartas apostólicas, ¿sí? No vayan a entender mal. Y sí, lee. Hermanos, ahí no había nadie, sino el cura de ahí, hermanos, las solas sillas. Hermanos, así dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué me dijo, mira, Lidio, si yo salgo a hacer la Eucaristía o la misa cuando la gente llega, nos llega a la 1 de la tarde y no nos hemos ido de aquí? Digo, a la gente hay que enseñarle a respetar la iglesia. Hay que enseñarle a respetar los servicios a Dios. Esto me lo enseñó un cura, esto no me lo enseñó a mí un pastor. Me lo enseñó un cura. Me dijo que le quede claro. La gente tiene que respetar los servicios. Diga gloria a Dios. Romanos 17, 8, 17. Romanos 8, 17, por favor. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, Él también nos va a honrar. Romanos 8, 17. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Diga gloria a Dios. Entonces, mi hermano, entregue a Dios lo mejor de tus recursos, el mejor de tu tiempo, dinero, talentos. Es una forma de honrarle e incluye dar las primicias, el diezmo, las ofrendas, lo cual también es un acto de fe y dependencia en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Yo cómo puedo decir que amo a Dios? Soy como el papá, el hijo que dice yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, pero nunca le honra con la comidita, con el alimento. ¿Cómo demuestra ese hijo que honra a su papá y que honra a su mamá? Llevándole la bendición a sus papás. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que no provee para los suyos ha negado ¿qué? La fe. Entonces, si un hijo o si nosotros como hijos honramos a nuestros papás, porque no queremos llegar a la casa de nuestra mamá y que ni siquiera un café nos dé, o le digo, mamá, denme un café, la mamá nos podría decir, ¿y usted cuándo nos ha traído una bolsita de café? Honrar a Dios significa dar, ayudar. Perdone lo que voy a decir, pero hay mucha gente que hasta para donar una silla lo piensan 3 y 5 y 10 veces. Como si Dios fuera pobre, como si Dios fuera agarrado, como si Dios no bendijera. Pero ¿sabes cómo se va a destapar la bendición sobre tu vida? Váyase mañana, pasó mañana, en vez de entrarle, compre 2, compre 3 sillas, tráigalas a la iglesia y verá que usted va a ver la gloria de Dios en su trabajo. Gloria a Dios, Dios va a bendecir, Dios va a abrir puertas. Dígame. Mira, cuando yo estuve por el Catatumbo, una hermanita que no es de este ministerio, ella siempre nos honró y Dios siempre bendice a ella.
Honrar trae bendición. Hay que honrar a sus pastores en las iglesias, porque ahí, me imagino que hay hermanos que están conectados, hay que honrar. Muchas veces el pastor de la iglesia está pasando necesidad. Muchas veces hasta criticamos, el pastor tiene los zapatos rotos, pero no le regalamos un par de zapatos al pastor. No, esto es verdad. Esto lo tenemos que hacer. Muchas veces, oye, el pastor está como la canción, la misma camisa, el mismo pantalón. Sí, pero miserable de ustedes que no lo han bendecido. Eso es verdad. Usted quiere ver la bendición de Dios en su vida. Usted ve que la esposa del pastor no tiene zapatos. Hay que cómprele un par de zapatos. Bendiga a la esposa del pastor. Bendiga al pastor. Honre al pastor de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a honrar también a sus hijos. Dios va a bendecir, va a honrar tu vida con bienes. Te va a honrar con salud. Hermano, este es un tema largo, es un tema extenso. Yo trato de ser lo más pronto para explicarlo, pero el honrar, eso trae bendición. Y hablamos que a Dios se le honra con la obediencia, con la humildad, se le honra con los bienes, se le honra con el corazón, se le honra con la mente, se le honra con el alma y se le honra con las fuerzas. Honramos a Dios cuando honramos a nuestros hermanos. Diga gloria a Dios. Diga con un corazón transformado. ¿Con un corazón qué? Transformado. Isaías 29:3. La verdadera honra no es de labios para afuera. Debe provenir de un corazón que le ama. Esto requiere una relación personal que transforme la mente y las decisiones diarias. Isaías 29:13. ¿Qué lee, por favor? Isaías, por favor. 13. Verso 3. 13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre, que les ha sido enseñado. Amén. Gracias, hermano José. Dios dice pues el Señor, oiga, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Cómo se le honra a Dios, hermanito? Con un corazón transformado. Ayer enseñamos esa palabra. ¿Cuántos vinieron ayer? Ayer aprendimos por la palabra que el que dice amar a Dios tiene que guardar ¿qué? Los mandamientos, guardar la palabra, ¿verdad? Entonces, mi hermano, honrar a Dios con un corazón completamente transformado. No solamente alabar a Dios de labios para afuera, no, que cada palabra que usted pronuncie venga del corazón. ¿Cuánta gente? Yo ayer en la mañana, mire, yo me gocé. Y mire, mientras que yo estaba aquí alabando el nombre del Señor, yo estaba más que quebrantado. Y ahí había gente que cantaba y se le derramaban sus lágrimas. Créame, esa gente estaba en el Espíritu. Y Dios quiere eso. Dios no quiere cosas más allá de lo que Él nos pide. No, Dios quiere que le adoremos con un corazón transformado. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdadera honra no es de labios para afuera. Debe provenir de un corazón que le ama. Esto requiere una relación personal que transforme la mente. ¿A dónde?
Hermano Javier, póngale orden también, por favor. Diga gloria a Dios. Diga conmigo, de corazón se le honra a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Ahí está en eso, mire, ahí está en eso. Ahí está en eso, tenemos que hacerlo. Enseñarle a nuestros hijos que estamos en la iglesia, no estamos en la escuela. Ni en eso, aún en la escuela. Cuando yo estuve en la escuela, por lo menos yo estuve unos poquitos de días. ¿Cierto? A mí me enseñaron a respetar. Tiene que ser así. Mi pastor Daniel es uno de los que no le gusta ver a los niños dentro del culto, para allá y para acá. Públicamente él lo hace también. Papás, pónganle orden a los niños. Porque mañana ellos van a ser hombres, van a ser cristianos, van a ser cristianas. Y esos son los que durante el culto están allá y para acá bebiendo agua. Aquí menos mal que no hay un dispensador de agua. Del otro lado, donde he tenido dispensador de agua, créame que me he pasado unas que solo Dios. Perturban el culto, derraman el agua, sacan agua, la desperdician, la dejan los vasos en las sillas. Es el lugarcito aquí, por muy pequeño que sea, tenemos que honrarlo. Estos lugares para honrar a Dios. Y honrar a Dios es también decirle a la persona que nos acompaña, que viene al culto, bueno hijo, bueno hija, señorita, la nuera, el yerno, hay que decirle, bueno papá, el culto es para estar en el culto, no para estar enamorando. No, el culto es para el culto. ¿Verdad? Denle un aplauso al Espíritu Santo. En eso se tiene que honrar a Dios. Hace años, estando yo en Cúcuta, me dijeron un domingo, usted se encarga de abrir el servicio del ayuno el domingo. Entonces me entregaron la programación del culto, y entre estos, ahí estaba quien le correspondía hacer alabanza. Era una joven, y la joven llegó y empezó a dar vueltas para allá, para acá, para allá, para acá. Y cuando le llegó el momento de pasar a la alabanza, ella llega y se sube al altar como Pedro por su casa. Un decir, ¿no? Le dije, señorita, qué pena con usted, pero usted no va a hacer la alabanza ahora. ¿Por qué, pastor? Si yo estoy programada, sí, señorita, pero al altar, a la iglesia, uno no viene de paseo ni para estar para allá ni para estar para acá. Antes de venir aquí, uno tiene que primero adorar a Dios. Y créame que la señorita se puso muy triste, se molestó. Le dije, es que usted está en la iglesia, usted no está en la casa. Uno tiene que respetar, hasta estar conversando en un culto, eso se ve muy molesto. Y entonces yo le di la lección. Se puso muy triste, casi que yo le dije, bueno, voy a hacer una excepción. Si a usted nunca le enseñaron, le recuerdo a partir de hoy que eso no lo puede volver a hacer. Se compromete. Amén, pastor, me comprometo. Entonces pase y haga la alabanza. Y cuando luego pasó el tiempo, llegué a ser su pastor. ¿Pero qué cree? Una muchachita plomadita. Y le dijo, con el pastor Alidio no se toma el pelo. Él tiene la carita así que usted le ve, pero con él no se toma el pelo. Él lo está observando a uno. Y aprendió ella a honrar a Dios. Yo le dije, es que la alabanza, eso es un ministerio para honrar a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Honrando a Dios y a los demás. Romanos 12, 9 al 10. Romanos 12, 9 al 10. El amor sea sin
fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos con amor. En cuanto a honra, preferiblemente los unos a los otros. Miren para acá. ¿A cuántos les gusta ser honrados? ¿A cuántos? ¿Verdad que nos gusta ser honrados? Y eso es bonito. Honrar a los demás y honrar a Dios. Como les explicaba, ¿no? Se sabe que en la vida hay personas que quieren servirle a Dios. Hay gente humilde. Y cuando hablo de humilde es porque muchas veces no tienen cómo comprarse una camisita. Y muchas veces los miembros en la iglesia, hay miembros que a veces son bendecidos. No, yo veo, bueno, un ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. El hermano Javier, un ejemplo. Mi hermano Javier es como él, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Voy, le compro una camisita, lo honro. Porque créame que los hijos de Dios se vean bien, coman bien, vistan bien, duerman bien. Eso también lo manda la Biblia. Nunca la Biblia dice que el hombre tiene que comer bien. Nunca la Biblia contradice que el hombre coma bien. La misma Biblia dice coma bien y beba bien cuando se puede. Un ejemplo, el Señor dijo esto: ¿qué beneficio tiene de dar al que da? Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro derecho? Muchas veces invitar de pronto a un hermanito que usted considera que nunca le va a poder invitar a su casa a almorzar. Usted lo invita a almorzar. Humildemente, pero usted lo invita. Créame que eso es honrar. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Denle un aplauso a que vive. Efesios 6, 2 al 4. Efesios 6, 2 al 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer con promesa, para que le vaya como y sea como de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el deber de los hijos con los padres? Honrarles. Pero también los padres deben de ser muy cuidadosos en cuanto a la disciplina. Dice: amonestarles con disciplina del Señor. Diga gloria a Dios. Hebreos 13, 17, ¿qué dice ahí? Eso usted, el que sabe de ese versículo. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros y sujetados, porque ellos velan por vuestras, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría. Oiga, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Diga gloria a Dios. La Biblia nos enseña el estar sujetados a nuestros amos. Cuando trabajamos en una empresa tenemos un jefe personal, tenemos un supervisor, tenemos un gerente administrativo, tenemos el gerente general de la empresa. Y créanme que todos ellos tienen un rango. El uno le dice: mire, Alivio, por favor ponga esta silla allá, yo la pongo allá. Ese es mi deber, ¿cierto? No más.
Cuando venga el otro, Alirio, esa silla, ¿por qué está ahí? Ah, fulano me dijo que la pusiera, pero hágame el favor y la pone donde estaba. Yo vuelvo y la pongo aquí. No voy a contradecir. ¿Por qué, hermano? Porque están sujetados. Eso también es honrar. Puede ser que ellos lo estén haciendo mal y sucede también en los pastores, hermanito. Yo como pastor le digo, mis hermanos, no soy perfecto, porque el único perfecto es Dios. Pero a mí me han enseñado a estar sujeto. Yo tengo prácticamente unos cuantos años de conocer pastores. Me dicen, Alirio, pase y predique 10 mi voto. Amén. Amén, ¿cierto? Alirio, abra el servicio. Amén. Alirio, párese en la puerta. Amén. Hermano, créanme, esto es honrar también. Tarde que temprano también nosotros vamos a llegar el momento que seguramente vamos a sentir la satisfacción y la alegría de decirle, mire hermano, un ejemplo, yo con ustedes, hermana Marta, amén pastor, mire, usted predica el día miércoles el culto de danza. Amén. Amén, ya. Eso es obedecer. Entonces se prepara un bosquejo para el día miércoles del culto de danza. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos enseña a través de la palabra. El escritor del libro de Hebreos dice eso: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan, como quienes han de dar cuenta a Dios. Sabemos que dentro de esto hay buenos, hay regulares, hay malos. Yo no me califico a mí mismo porque yo no puedo calificarme. Pero hermanos, créanme que esto es muy importante. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo que hagan con alegría y no quejándose por esto, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿cómo honramos nosotros a Dios? Obedeciendo también a nuestros pastores. ¿Qué es la honra? Preguntan algunos. ¿Qué es honrar? Diga conmigo: estimar y valorar. Estimar y valorar. Honrar significa darle a quien el lugar y el valor y el respeto que merece. Amén. Yo a veces no comparto que en una iglesia, cuando ya el hermanito pasó a ser amigo del pastor, entonces ya le dice jefe. No, no. Al pastor se le tiene que decir como es, pastor. Y ya, ¿verdad? Honrar significa darle a quien el lugar y el valor y el respeto que merece. En el caso de Dios, esto implica ponerlo en el primer lugar en tus pensamientos y decisiones. En el caso de Dios, esto implica ponerlo en el primer lugar y en sus pensamientos y decisiones. Mi hermano, ¿qué es honrar? Dar el valor, el respeto a quien lo merece. Diga conmigo: reconocer su autoridad. Primera de Pedro 2, 17 al 18. Escuche esto. Honrar a Dios es reconocerlo como Señor soberano y consejero, y someter tu vida a su voluntad. Vamos a buscar la cita bíblica. Primera de Pedro 2, 17 al 18. 2, 17 al 18. Honra a todos. Amar a los hermanos
teme a Dios y honra a quién. Al rey. ¿Eh? Y esto está en la Biblia. Estos son principios bíblicos. Leamos el verso 18, ¿qué dice? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros, ¿qué? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de qué. ¿Cuántos sabían que hay jefes en una empresa difíciles de soportar? Yo tuve, y si le dicen que le cuente, ¿verdad? Si me está que le cuenta, el pastor estaba diciendo, mire, yo tuve 2 jefes inmediatos en la empresa. Tuve uno excelente. Me le quito el sombrero, sargento, retirado, pensionado del ejército. Un caballero, un señor, todavía hoy en día, él me sigue, me escribe, me saluda. Ya está viejito, pero lo quiero mucho. Pero tuve otro que es solo Dios. Solo Dios. Buscó todas las formas a ver cómo me podía echar, pero no me pudo echar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y a pesar de todo eso también le cogía precio. Sí, un día me clavó un memorando por estar mandándole un mensajito de voz a mi mamá por tal que estaba chateando. 3 días de suspensión. Pero ¿sabe que me hizo un bien? Hasta por allá se estará riendo. Me hizo un bien, ¿sabe por qué? Porque digo, así también le pueden quitar la vida por un mensaje. El que manda, aunque mande mal, dígalo otra vez, el que manda, aunque mande mal, manda. Claro, hay gente que abusa, ¿cierto? Pero la misma Biblia nos enseña que no solamente con los que sean amables, sino con los que sean difíciles e insoportables. Hay gente que, créame, hermanito, lo más difícil de un jefe es aparecer jefe de la noche a la mañana, porque se le crece los humos. Permiso. Denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que la honra a la final nos apremia a todos. Mire, cuando una iglesia es honrada, es bendecida. Créame, en este ministerio donde yo he estado, he tenido gente que aún no es del ministerio, que son de otros ministerios, y han honrado la obra. Eso es una bendición. Ya estamos cerca para terminar. Honrar es vivir de acuerdo a su plan. Vivir de acuerdo, diga, vivir de acuerdo con el plan de Dios. Amén. Puede ser que a usted no le parezca y a mí tampoco, ¿cierto? Pero si Dios tiene un plan, pues ese plan es de Dios, ¿cierto? De pronto el Señor le dijo a los discípulos: vayan, no lleven alforja. A donde lleguen son dignos de ¿qué? De su salario. Ellos le hubieran podido decir: no, Señor, si usted no nos deja llevar trasteo, no vamos. El Señor lo mandó, era el plan de Dios y ninguno de ellos lo rechazó. Por eso yo estoy de acuerdo que cuando Dios lo llama a uno, me saca de aquí y me tira a otro lado, porque es que tengo que después no me voy. Si estuve allá, si estuve aquí, si voy para allá, Dios es el mismo.
¿verdad? Dios no cambia, Dios es el mismo. Y si allá me bendigo y aquí me bendigo, allá también me va a bendecir. ¿Por qué? Porque el honrar a Dios va a traer honra. Si yo solamente busco una iglesia donde siempre me vaya bien, donde todo me lo dé, entonces no aprendo a honrar a Dios. Vivir de acuerdo a su plan, vivir según el diseño de Dios para su vida, es una forma de honrarlo. Esto implica preguntarte cuál es tu plan y abrazarlo, incluso cuando no es fácil. Cuando no es ¿qué? Fácil. Ustedes que para nosotros fue fácil, de la noche a la mañana, salir, despedirnos de nuestros hijos, adaptarnos a una nueva forma de vivir. No es fácil. A uno le pintan pajaritos de oro, como la canción Casa en el aire, no vaya aquí, esto es así. No, la realidad es otra. Pero uno tiene que acostumbrarse a sufrir los procesos, pero al final, diga conmigo, Dios nos honra. Mi hermano, ejemplo bíblico, la vida de Ana en la Biblia es un ejemplo de cómo la experiencia con Dios la transformó, resultando en un cambio visible en su carácter, su vida y sus decisiones. ¿Quién honró primero? ¿Ana o Dios? ¿Quién honró primero? Ana. Ana honró primero, ¿verdad? Dios respondió. Pero cuando Ana recibió la bendición, dice la Biblia que Ana llevó a su hijo Samuel y se lo entregó a quién? Al sacerdote Elí. Le dijo, mire, así como le prometí al Señor, así cumplió. ¿Y qué dice la palabra? Dice más adelante que luego Dios visitó a Ana y la honró, le dio 3 hijos varones y le dio 2 hembras. La que no podía traer o no podía dar a luz, la llamaron bienaventurada. Estaba vieja, pero tuvo hijos y parió uno que fue una gran bendición. No dicen los otros, pero dice la palabra que Samuel fue un gran hombre de Dios. Entonces, si ve que honrar trae honra. El rey Ezequías honró a Dios. Desde el mismo momento que empezó su reinado, honró a Dios. Lo primero que hace el rey Ezequías es restablecer la casa de Dios, restaurar el servicio, los sacrificios. Y dice la Biblia que Dios bendijo grandemente al rey Ezequías. Y dice que honró a Dios con su tesoro. De lo que él tenía, donó para la restauración y el servicio de los cantores y vestidos y todo eso. Entonces, honrar, iglesia. Cada vez que usted venga al culto, recuérdese que usted viene a honrar a Dios. Hágalo con alegría, con regocijo. Deje el mal carácter por allá, por el camino, ¿cierto? Levántese con una actitud positiva. Hoy el ayuno empieza a las 7, me voy al ayuno porque voy a honrar a mi Padre. Amén, esa es la actitud. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo honramos a Dios, créame que nuestras familias, nuestros hijos van a ser honrados por causa tuya y por causa mía. Amén. Dios los va a honrar. Así de sencillo. Dios va a honrar. Entonces hemos aprendido que a Dios se le honra, a Dios se le ama con toda y con todas vuestras fuerzas, ¿verdad? Aprendimos que no solamente se honra a Dios, sino que también debemos de honrar a nuestros hermanos.
Diga gloria a Dios. Póngase de pie. Honremos a Dios en todo.